Ya tenemos algo preliminar de la información que ha sido publicada. Voy a escribir a través de un informe de CNN y dice, de los miles de documentos entregados como parte de los archivos de Epstein, varias son imágenes nunca antes vistas del expresidente Bill Clinton con los condenados Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Una imagen muestra a Clinton sin camisa en un jacuzzi contra otra persona cuya cara no se ve. Hay otras fotos de Clinton nadando en una piscina con Maxwell. Estas fotos muestran a otra mujer nadando con Clinton y Maxwell, pero su rostro no se ve. Dice, otra de las imágenes que se conocen por primera vez muestran a Clinton con una bebida parado junto a Epstein, quien falleció por suicidio en 2019 mientras esperaba un proceso judicial. No está claro cuándo o dónde fueron tomadas estas fotos. CNN ya contactó al portavoz del expresidente Clinton sobre las nuevas imágenes. Y hay que destacar, Clinton nunca ha sido acusado de ningún tipo de actividad irregular con menores de edad o con Epstein. Hasta ahora lo que dijo su portavoz Ángel Ureña en 2019 es que el presidente Clinton no sabía nada sobre los terribles delitos cometidos por Jeffrey Epstein, por los que se declaró culpable y por los que fue acusado en Nueva York. Se cumplió hoy el plazo que por ley tiene el Departamento de Justicia para publicar documentos, archivos que tiene relacionados con el fallecido pedófilo convicto Jeffrey Epstein. Recordemos que Epstein fue condenado en 2008 por abuso sexual de menores y luego fue procesado y murió estando detenido en 2019 bajo cargos similares. Son miles de documentos que han sido publicados por el Departamento de Justicia en una página de internet a la que cualquier persona tiene acceso y la que puede revisar después de un proceso en el que se habrían borrado nombres para proteger la identidad de las víctimas. Vamos a hablar sobre lo que sabemos hasta el momento. Son miles de documentos que apenas están siendo revisados. Hasta ahora se han encontrado fotos, se han encontrado otro tipo de archivos. Para analizar lo que estamos viendo y este momento nos acompaña Rafael Peñalver, abogado constitucionalista desde Miami. Rafael, gracias por acompañarnos. Esto es una tarea dispendiosa, apenas comienza, son miles de documentos. El Departamento de Justicia ya había anunciado que no va a publicar todo, como establece la ley hoy, que vendrán documentos después, pero la impresión inicial de lo que estamos viendo cuando hay que hacer esta búsqueda de archivo por archivo. Mira, el proceso va a ser largo porque, como tú bien dices, son miles y miles de archivos. Ahora, el hecho de que se estén publicando hoy viernes por la tarde a las 4 de la tarde en vísperas de Navidad, te dice mucho de lo que la Casa Blanca está tratando de que esto se le dé la menos publicidad posible. Esto es algo que el presidente se oponía y que le fue impuesto porque los propios congresistas republicanos, muchos de ellos pues exigieron que se diera a conocer este material y el presidente al fin tuvo que ceder y hasta fue un voto casi unánime del Congreso pidiendo de que se publicara este material, dándole 30 días al Departamento de Justicia para que así lo hiciera. Hoy por la mañana, el subsecretario de Justicia, Todd Blanche, anunció que no todo el material se daría a conocer hoy, sino que se daría material adicional en las próximas 2 semanas. Así que hay que ver lo que este material contiene. La forma en que se ha presentado no está catalogado, no hay índice, así que hay que ir documento por documento, algo difícil de hacer, pero aquí estamos. Hay algo que me llama la atención. Estoy en la página, uno entra y se demora porque seguramente hay mucho acceso y da opción de revisar registros de la Corte, publicaciones del Departamento de Justicia, documentos entregados bajo la Ley de Información, de Libertad de Información y las revelaciones que hizo la Cámara de Representantes. Pero si yo, por ejemplo, voy a la búsqueda y voy a empezar, pongo Trump, no me aparece nada. No. Si pongo Clinton, no me da un resultado, pero ya sabemos por la revisión que han estado haciendo nuestros colegas que hay fotos en donde se ve al expresidente Clinton. Ese mismo vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, quien está haciendo los pronunciamientos del departamento sobre este caso, dijo que no les dieron la orden de borrar o eliminar el nombre de Trump. Y sabemos que el nombre de Trump aparece porque ya lo hemos visto en otros documentos. Con los miles de documentos, Rafael, esto comienza hoy, pero
va a ser mucho tiempo antes de que en realidad se sepa si hay material nuevo, si ya esto lo vimos, cuál es el contexto, y un pedido de las víctimas que dicen que presentar información sin contexto las perjudica. Exactamente, y también otro punto interesante es que la ley del Congreso especificaba que se diera a conocer el material de los acuerdos que se habían llegado, específicamente lo del acuerdo con Alex Acosta, o cuando fue convicto el señor Epstein, pero se le dio una sentencia extremadamente leve. Todo este material, si tú no lo pones en contexto, pues puede ser difícil de encontrar y también perjudicial para las personas que pueda aparecer un nombre sin que se ponga en contexto cómo fue que ellas cayeron en esa situación. Eh, es un proceso que no, obviamente la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia quieren colaborar, no quieren hacer fácil este proceso, quieren mantener esto fuera de la noticia al no dar a conocer todo el material hoy. Tenemos las próximas 2 semanas, son semanas festivas, así que si hay algún material que sea especialmente perjudicial, pues es posible que estén aguantando eso para un día de Navidad o un día donde nadie esté, pocas personas estén oyendo las noticias. Así que el factor político influye en todo esto y más que nada cuando tú tienes al subsecretario de Justicia, Todd Blanche, como siendo el jefe de este proceso, cuando él fue el abogado criminalista de Donald Trump. Está una persona que fue el abogado criminalista de Trump en todas sus acusaciones, ahora resulta que es el subsecretario de Justicia y es quien se reúne con la señora Maxwell 2 días en privado sin que hubieran testigos y después de esa reunión pues se le traspasa a ella de una cárcel de seguridad media a una cárcel de mínima seguridad. Así que hay muchos factores aquí involucrados. Obviamente la Casa Blanca quiere que esto sea lo menos conocido posible. Estaba mirando, entré a un archivo cualquiera en una de las categorías. Una es de la información publicada por la Ley de Información eh, de Libertad de Información, FOIA en inglés, y encontré un archivo de registros de llamadas. Acá hay que ponerlo en contexto. Para quienes tenemos cierta edad, recuerdo cuando se llevaba un registro manual de los mensajes telefónicos. Este es un libro de mensajes telefónicos, pero la mayoría de las páginas vienen cubiertas, están tapadas, aunque sí, cuando uno pasa de hoja en hoja ve llamadas de periodistas, nombres de personas reconocidas, abogados cercanos a Epstein. Poner todo en contexto va a ser como armar un rompecabezas muy complejo. Y sabemos que durante semanas ha habido abogados del Departamento de Justicia revisando hoja por hoja antes de que esto sea publicado. Esto es apenas el comienzo de un proceso muy, muy difícil. Como abogado, ustedes manejan una gran cantidad de información. Esto debe ser un dolor de cabeza para cualquier abogado, tener que empezar a revisar cómo se organiza, qué es importante, qué no es importante y cuál es el contexto. Exactamente, pero si el Departamento de Justicia hubiera querido entregar esto en una forma accesible y fácil de entender, te lo hubiera catalogado, te hubiera ofrecido distintas categorías por nombre, por fecha, por eventos. No, ellos quieren que esto se pase por abajo de la mesa, que nadie estudie esto en la profundidad y por lo tanto, pues que pasen los días, que esto pase de ser noticia y que lleguen las Navidades, que llegue el Año Nuevo y ya vendrán otros tópicos, otras crisis por delante. La Casa Blanca está en el control de esta noticia y obviamente no es la intención de ellos hacer fácil que se revele cualquier material que pueda ser perjudicial para el presidente Trump. Esa es la página, si ustedes van al Departamento de Justicia, hay una página especial para estos documentos, le permite buscar. Quiero hacer un poco de contexto, Rafael, sobre toda esta situación de los archivos de Epstein. Jeffrey Epstein y Donald Trump fueron amigos durante muchos años, pero se distanciaron y se distanciaron ya hace bastantes años. Hay diferentes versiones, al parecer una transacción comercial en la Florida llevó a que Trump dice que lo expulsó de su club de Mar-a-Lago. Pero esta semana el New York Times publicaba un artículo sobre cómo era la amistad de Trump y Epstein y sobre cómo compartían hobbies.
No voy a entrar en detalles por los hobbies, por el material, porque es muy sensible. En campaña, Trump prometió divulgar los archivos y sus ahora funcionarios, como Pam Bondi, secretaria de Justicia, prometieron hacerlo. El director del FBI prometió hacerlo y decían que había una conspiración en el gobierno para no hacerlo. Y es significativo porque Dan Bongino, quien es el vicedirector o el subdirector del FBI, era de quienes exigía la publicación de documentos y ya anunció que se va antes de cumplir un año en el FBI y se conoció que hubo enfrentamientos entre Bongino y la secretaria de Justicia por el manejo de este material. La misma secretaria de Justicia dijo en una entrevista que tenía los archivos en su escritorio, que tenía la lista de clientes de Epstein y que la iba a publicar para luego salir a decir que no habría clientes y que no iban a publicar nada. Eso es lo que ha generado mucha más expectativa y muchas más dudas de lo que hay verdaderamente en estos documentos. Exactamente, y la gran pregunta es, ¿qué ocurrió alrededor del mes de febrero o marzo de este año? Porque durante toda la campaña el presidente Trump estaba hablando de que había que de dar a conocer todos estos expedientes, y Mangino específicamente era una de las personas que hablaba de una gran conspiración. De pronto, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, en un momento dice que tenía la lista de víctimas sobre su despacho y el expediente sobre su despacho. Y algo pasa unos días después, donde de pronto el Departamento de Justicia dice, aquí no ha pasado nada, ya el expediente este se está clausurando y no se va a hablar más del expediente de Epstein. Y ahí fue donde saltaron algunas de las personas, incluyendo Mangino, que llegó a ser el subsecretario, el subjefe del FBI, y muchos congresistas que dijeron no. ¿Cómo después de haber hablado tanto de que cuando llegara la administración Trump se iba a divulgar toda la información y se iba a conocer todos los expedientes de Epstein, qué ha pasado que de pronto ahora queremos tapar todo esto y aquí nada ha pasado? Y creo que esa es la disyuntiva en que se encontró el Congreso cuando pasó por unanimidad. Primero trataron de pararlo, el jefe del Congreso trató por todos los medios de que no se revelara nada, pero cuando fue tal el furor, los propios republicanos pidiendo que se publicara este material, el presidente Trump no le quedó otro remedio que aceptar que no podía contener esto en el Congreso y hasta lo firmó la ley, una ley que le exigía que se entregara todo este material antes del día de firmó casi en secreto. Esa ley no hay fotografías que digan que esa ley se firmó con el presidente firmando esa ley en ningún momento. Y hay que destacar algo, el presidente Trump hoy no quiso responder preguntas en la publicación, el día de publicación de los archivos. Estaba en un evento, un anuncio sobre medicamento y contrario a lo que acostumbra hacer, decidió no responder preguntas y se fue. Pero hay algo que me llama la atención de una decisión que tomó Bondi cuando anunció que ya no había más investigación, que no había nada en los archivos que buscar y cerró las investigaciones sobre Epstein. Entiendo que al cerrar las investigaciones sobre estos documentos de Epstein, abrió la puerta a que los archivos fueran publicados porque mientras hubiera una investigación en curso era más difícil hacerlo y se entiende que por eso abrieron una investigación en Nueva York para frenar la publicación de algunos archivos mientras son parte de un proceso. Muy buen punto, y algo curioso pasó el día de ayer. Es cuando la señora Maxwell abrió una nueva petición para que se revisara su caso en el estado de Texas. Así que cuando se vieron obligados a entregar este material, de pronto el presidente le exige a la casa, al Departamento de Justicia y a ella, nombrando a la secretaria Bondi personalmente, para que se empezaran las investigaciones y se presentaran casos en contra de demócratas. Eso pues se puede ver como un intento de que mientras que haya una investigación andando, mientras que haya un posible encauzamiento, o en este caso de la señora Maxwell de ayer, una nueva revisión, que todo esto se está haciendo para justificar que no se entregue material que pueda ser utilizado o que pueda ser necesario para un caso pendiente. Una de las excepciones de la ley que obligaba al presidente y al Departamento de Justicia a entregar todo el material hoy era que no tenían que entregar material que pudiera ser utilizado en alguna otra investigación
o en algún otro caso pendiente. Así que se puede estar viendo esto como que se está creando un nuevo caso contra líderes demócratas para justificar no entregar el material que pueda ser negativo contra el presidente Trump. Al decir esto, yo quiero aclarar un punto de que hasta ahora no hay nada que indique que el presidente Trump estuvo personalmente involucrado en algún tipo de acción ilícita con niñas de menores de edad ni nada parecido. Ahora, la gran pregunta es, bueno, si no hubiera nada que perjudique al presidente Trump, ¿por qué todo este esfuerzo para que esto no se publique? Y lo que hemos visto en la publicación de mensajes, por ejemplo, este año hubo la filtración a través de un periódico del New York Times de una tarjeta de cumpleaños para Jeffrey Epstein firmada presuntamente por Donald Trump. Él negó hasta que presentaron la evidencia de las tarjetas que enviaron y de cómo Trump sí enviaba dibujos y cómo los firmaba, y de esa amistad que fue muy estrecha hasta que se distanciaron. Y muchas veces no es necesariamente que se puedan publicar temas que sean ilícitos o acciones ilegales, sino puede ser también temas que generen vergüenza o que muestren la conducta personal de muchos, y se habla de una lista de hombres que las víctimas tienen, que no han publicado, pero que están esperando a ver qué información sale, porque ellas sí saben quiénes fueron los hombres con las que Epstein las vinculó. No, y no olvidemos que aquí han pasado muchas cosas raras, empezando por cuando el primer caso que se presentó aquí en la Florida, donde se le dio una sentencia mínima, algo risible, porque hasta se le permitía salir de de la cárcel durante el día, ir a su trabajo, regresar por la noche, cosa que jamás se le permitiría a una persona que ha sido convicta de violación o de tráfico de menores. La pregunta es, ¿por qué la Fiscalía Federal en la Florida, que en aquel tiempo la dirigía Alex Costa, que después fue nombrado al gabinete de Donald Trump como secretario de Transporte, si bien recuerdo, ¿por qué cuál fue, quiénes dieron esa presión, la presión que se le puso a la Fiscalía Federal en la Florida para que fuera tan leve con este señor? Sería interesante saber qué comunicaciones hubieron con algunos políticos, otras personas de influencia para que se llegara a esa salida tan fácil para Epstein en aquel caso. Después, otros puntos que han sucedido aquí durante todo esto, la forma en que se ha presentado esta evidencia. ¿Por qué hoy se presenta la evidencia en esta forma tan desorganizada? Si el gobierno de verdad quisiera que el pueblo americano estuviera consciente e informado de todo lo que aquí ha pasado, presentaría este material en una forma mucho más organizada, en una forma que sería mucho más relevante, ¿no? Aquí obviamente lo que se está tratando de hacer es dar miles y miles y miles de páginas de que las personas casi no puedan, que pase el tiempo y que se pierda el interés en este caso. Alex Acosta fue secretario del Trabajo entre abril de 2017 y julio de 2019, y recuerdo que salió en medio de la controversia por su papel, ese acuerdo que fue considerado muy generoso con Jeffrey Epstein. Él se defendió, testificó este año y dijo que no tenía evidencia para condenarlo, pero en círculos jurídicos y políticos siempre se llamó la atención, como describía Rafael. Epstein sí estuvo preso, pero podía salir durante el día, venir solo a dormir, y le daban fines de semana en un pabellón exclusivo para él en una cárcel en la Florida. Muchas gracias, Rafael. Vamos a seguir pendientes. Sí, adelante. No, y quizás ni siquiera estuviéramos hablando de este caso hoy si no hubiera sido por una periodista del Miami Herald que se dedicó meses a hacer la investigación sobre ese caso de la Florida, que por qué terminó en una forma tan rara, con esa sentencia tan leve. Así que empieza a sumar todo esto y tantos líderes republicanos como demócratas. Qué vergüenza que nuestros líderes estén involucrados en este tipo de actividad. Y hay que seguir el dinero. Hasta ahora no se ha hablado del dinero, pero aquí hay que seguir el dinero para ver cómo se financiaba toda esta actividad del señor Epstein, que después muere en una forma muy rara en una cárcel de máxima seguridad. Supuestamente se suicidó, pero no hay cámaras que estaban corriendo en ese momento, y todo está todavía extremadamente a la especulación. Para quienes apenas se unen, Jeffrey Epstein había sido condenado en
7-2008 por un caso de abuso sexual, por pagarle por favores sexuales a una menor de edad, y luego fue investigado por abuso sexual de menores. Él y su compañera Ghislaine Maxwell fueron señalados de tener una red de trata de menores de edad que no solo abusaban ellos, sino que facilitaban tanto en Estados Unidos lo que se conoce como fuera de Estados Unidos a multimillonarios y a personas influyentes. Por eso hay tanto documento y tanto registro. Seguiremos revisando y les tendremos más detalles en nuestra programación. Muchas gracias a Rafael Peñalver.